SER Podcast. Hola, muy buenos días. Un nuevo bombardeo de Israel ha derrumbado esta noche un edificio de 4 plantas en Gaza, en el campo de refugiados de Jabalia. Hay al menos 4 muertos y según las autoridades locales hay 50 personas que están desaparecidas. 50 personas a las que buscan entre los escombros con los medios que tienen, o sea, con las manos y con martillos. Y así es como ha vuelto a sonar esta madrugada la franja de Gaza, donde se calculan 90 muertos, al menos en las últimas 24 horas. Entre tanto, Netanyahu culpa a los gobiernos que critican sus matanzas del atentado de ayer en Washington, cuando un hombre mató a una pareja de empleados de la Embajada de Israel en plena calle, a la salida del Museo Judío en la capital de los Estados Unidos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Netanyahu llega a decir: For these neo-Nazis, Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. Que el Palestina libre, o sea, lo que gritó el asesino de Washington, es el nuevo Heil Hitler. Trump ha cerrado filas con Netanyahu ahora que empezaba a aumentar la presión europea contra él y mientras el presidente de Estados Unidos se propone asfixiar a Harvard. Ha prohibido a la universidad más prestigiosa del país que matricule a alumnos extranjeros. Dice la Casa Blanca que Harvard fomenta la violencia y el antisemitismo. Esa fue la acusación que más se extendió ayer en Israel después del atentado de Washington. Para Netanyahu son los gobiernos que le critican los que están contribuyendo al odio a los judíos y para la administración de Trump es una de sus universidades más prestigiosas quien lo alienta. Con ese argumento quiere someter a Harvard. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sido muy clara y justificaba así esta nueva ofensiva contra Harvard. They have promoted and allowed violent activity on campus. Les acusa de fomentar un ambiente violento, antisemita, tóxico y antiamericano. Insisten que la mayoría de extranjeros son agitadores que acosan y atacan a judíos y les acusa incluso de tener vínculos con el Partido Comunista Chino. Una decisión sin precedentes que Harvard tacha de ilegal y que seguramente llevará a los tribunales, tal y como hizo hace semanas cuando Trump congeló más de 2.000 millones en fondos por no ceder ante sus demandas, como cambios en la política de contratación o en los programas académicos. Jason Durman es profesor de economía de Harvard. Just outraged. People cannot believe it. Contaba ayer en la BBC que hay mucha indignación y que los alumnos están aterrorizados. Y es que la medida afecta a un 27% de estudiantes, más de 6.700, que ahora deberán buscar otra universidad para no perder su visado y que además suponían también una importante fuente de ingresos para la Universidad de Harvard. Entre las últimas declaraciones que ha hecho Donald Trump están también estas palabras sobre el autismo. Dice que el aumento de tasas de autismo debe de tener como origen algo externo. Tiene que ser inducido artificialmente, dando pie así a teorías conspirativas. Bueno, en Estados Unidos sigue la conmoción tras el atentado de ayer en Washington con el asesinato de 2 trabajadores de la Embajada de Israel a los que un hombre mató mientras gritaba Palestina libre. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Decíamos que de ese doble asesinato Netanyahu culpa a los gobiernos que critican su masacre contra Gaza, que ha continuado esta madrugada. Lo que ha hecho Israel es utilizar ese doble asesinato en Washington como balón de oxígeno frente a la presión internacional creciente por el asedio en Gaza. Es más, acusan a los críticos de incitar este tipo de ataques antisemitas. Netanyahu apeló directamente a quienes esta misma semana han amenazado con tomar medidas contra Israel. You're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Plantarse así frente a Israel es estar en el lado equivocado de la justicia, la humanidad y la historia, defiende Netanyahu. Su ministro de Exteriores fue todavía más explícito. This is what happens when leaders in the world surrender to the Palestinian terrorist propaganda. Culpando a los líderes que se rinden ante la propaganda terrorista palestina, irreseñable dadas las circunstancias, a quien señaló el embajador israelí en la ONU. A los campus universitarios, horas antes del anuncio de Harvard. Netanyahu habló este jueves con Trump, no solo del asesinato, también de la aplicación de su plan para Gaza, que sigue adelante. Esta es la multitud que se agolpaba este jueves en las panaderías de Han Yunis, que pudieron volver por fin a funcionar con los primeros sacos de harina que han llegado en los camiones. Pablo, gracias.
A ti, hasta ahora. Hoy Pedro Sánchez se va a reunir en Estambul con Erdogan, el presidente turco, para hablar de Gaza, también de Ucrania. Ayer el ministro de Exteriores español, Álvarez, se reunió en Estados Unidos con su homólogo allí en ese país. Primer encuentro bilateral con Marco Rubio. No ha habido peticiones concretas por parte de ninguno de los dos. Álvarez ha defendido el enorme esfuerzo, ha dicho, de España para alcanzar el 2% del gasto en defensa. Y en un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha agradecido y reconocido ese esfuerzo de España, pero le pide al gobierno español que haga más. Marco Rubio ha instado a España a que llegue al 5% del PIB en gasto militar. De Gaza, de la matanza de Israel contra los palestinos, que deja de momento más de 50.000 personas muertas, habló ayer así y en los términos que ahora van a escuchar Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, preguntándose qué hace la autoridad palestina por su pueblo. ¿Y qué hacen las autoridades palestinas por proteger a su gente? Ni agua, ni educación, túneles para bombardear sistemáticamente a Israel. Tantas delegaciones que no pueden participar en los Juegos Olímpicos por ser mujeres. Silencio, a las mujeres señoría. En muchos países se nos niega participar en las Olimpiadas. ¿Han dicho algo? ¿Lo han intentado boicotear ustedes en algún momento? Claro que no, porque su problema es el de siempre, antisemitismo. Eso mientras la Dirección Nacional del PP, que se resistía a llamar a Netanyahu a la contención, acababa haciéndolo en línea con otros dirigentes conservadores, como por ejemplo ha hecho el nuevo canciller alemán, Merz. Es evidente que el gobierno de Israel está siendo absolutamente desproporcionado en sus actividades militares contra la población civil palestina y incumpliendo el derecho internacional. Y esto tiene que cesar. Pero no nos olvidemos que esto ha empezado por una organización terrorista Hamás, que utiliza al pueblo palestino de escudo permanente. Y todo esto a las puertas de un Congreso Nacional del PP en el que, como se puede comprobar casi a diario, el sector más duro del partido trata de marcar la estrategia a Génova. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, en la semana en la que se ha dado el pistoletazo de salida al Congreso de julio, el ala dura del partido no ha perdido ni un segundo en marcarle a Feijóo el camino que el PP tiene que seguir con una idea. Echar a Sánchez no es suficiente. Desde dar la batalla cultural de la que hablaba Esperanza Aguirre, pasando por la ilusión que pedía Isabel Díaz Ayuso o el entusiasmo que demandaba José María Aznar. Mensajes todos ellos en clave interna dirigidos hacia la planta noble de Génova para no repetir los errores que, según ellos, cometió Rajoy al llegar al poder en 2011. Y ante esos mensajes no menos activa ha sido la respuesta de Feijóo. Lo ha hecho en público en sus últimos actos, reiterando que cumplirá sus promesas en un proyecto colectivo que aúna voluntades de la derecha. Yo quiero que los españoles sepan que no les voy a mentir, que los españoles sepan que mi proyecto no es un proyecto personal, es un proyecto colectivo. Lo ha hecho en redes sociales, con publicaciones diarias donde expone su proyecto, pero también en privado. Fuentes cercanas a Feijóo nos dicen que entienden que se pide ilusión o entusiasmo, pero matizan. Es más fácil ilusionar desde el gobierno que desde la oposición. Y Feijóo, recuerdan estas fuentes, nunca ha perdido unas elecciones, rematando con una frase para los críticos, lo cual, para no ilusionar, no está nada mal. Aunque la política hoy va a seguir pasando por los efectos de la decisión de la jueza que manda a juicio al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez, por el puesto de trabajo que logró en la Diputación de Badajoz. Cree esta jueza que la plaza la crearon para él. Ve inverosímil que encontrase el trabajo buscándolo por internet y en cambio sí considera de pura lógica, es textual, que accediese al puesto porque era el hermano del presidente. Lo siente en el banquillo, entre otros, junto al presidente de la Diputación y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. La jueza no ha esperado a que se pronunciara la audiencia provincial. Sucede que Miguel Ángel Gallardo ha corrido mucho para ser diputado autonómico y estar, por tanto, aforado. Recogió su acta como diputado extremeño el miércoles a la 1 de la tarde y el auto que lo manda al banquillo llegó ayer, cuando ya era aforado. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Y la juez Beatriz Viedma ha sentado en el banquillo a David Sánchez y a otras 10 personas, entre las que se encuentra el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Están acusados de prevaricación y tráfico de influencias y afrontan 3 años de cárcel por la plaza pública en la Diputación de Badajoz, que según la instructora fue creada a medida del músico porque es el hermano de Pedro Sánchez. Los socialistas extremeños hablan de prisas de la juez y de funambulismo. El caso es que ha dictado el auto sin esperar a los recursos pendientes en la audiencia provincial que podrían tumbarle toda la causa, también sin saber oficialmente que solo unas horas antes Gallardo había recogido su acta de diputado en la Asamblea. Él venía acelerando este cambio que implica aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. De ahí que los juristas consultados vaticinen que es allí donde acabará este asunto. Y hoy declara como testigo ante el Supremo el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en la investigación por la supuesta revelación de secretos que tiene imputado al fiscal general del Estado. Fue la abogacía del Estado, quien pidió esta testifical de Amador, investigado por varios delitos, entre ellos un supuesto fraude que motivó el correo, cuya difusión investiga ahora el Supremo.
El PSOE ha registrado una proposición de ley sobre la vivienda con la que intenta centrar el debate en este asunto. Vamos a explicar en qué consisten sus propuestas, pero sobre todo qué recorrido pueden tener, porque la clave aquí es que consiga apoyos suficientes. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La primera pregunta, Pablo, es ¿por qué ahora? Bueno, porque esas medidas necesitan pasar por el Congreso de los Diputados para convertirse en ley. En esta propuesta, el PSOE incluye y concreta algunas de las iniciativas que el Gobierno anunció ya en enero. El presidente Pedro Sánchez presentó entonces 12 medidas, 5 de ellas eran de carácter fiscal y requieren la luz verde de la Cámara Baja. ¿Y el PSOE qué propone? Bueno, quiere apretar al máximo la palanca fiscal para intentar intervenir en el mercado y movilizar vivienda, y lo hace básicamente con castigos y con premios en materia de impuestos. Penaliza por un lado a los pisos vacíos, con un nuevo impuesto estatal todavía por definir, y también a los alojamientos turísticos que pasan a tributar como un negocio a través del IVA. Hasta ahora estaban exentos, ahora se les impone un 21%. También se gravan al 100% las compras de vivienda de extranjeros de fuera de la Unión Europea, es decir, se duplica su precio para, dicen desde el Ministerio, frenar la especulación, y en materia de incentivos para abaratar vivienda se extienden fuera de las zonas tensionadas esas bonificaciones fiscales de hasta el 100% del IRPF para quienes abaraten su alquiler al menos un 5% o lo ofrezcan al nivel asequible que marca el Ministerio. Y lo relevante, Pablo, ¿qué recorrido tiene ahora esta proposición de ley? Bueno, el paquete fiscal tiene que debatirse en el Pleno del Congreso y, de aprobarse, los grupos podrían ya presentar y debatir enmiendas antes de que salga un texto definitivo. Por tanto, un camino largo, decía ayer la ministra Isabel Rodríguez, que quiere que eso suceda cuanto antes y pedía a los grupos anteponer el interés general. Pablo, gracias. A vosotros un abrazo. Lo que hizo ayer Pedro Sánchez, casi 7 meses después de la Dana, fue ir a Valencia a reunirse con las víctimas. Habrá funeral de Estado, cuyos representantes abrirán las declaraciones en la comisión de investigación de la Dana que se celebre en el Congreso. En la comisión de les Corts Valencianes, PP y Vox han vetado la declaración de las víctimas. Feijóo, que pidió al presidente del Gobierno que se acercara a los pueblos afectados, que no se quedara, por tanto, en Valencia capital, llegó a criticar la tardanza de Pedro Sánchez por hacer algo que todavía no ha hecho Carlos Mazón, o sea, recibir a las víctimas. Mariló Gradoli, representante de una de estas asociaciones, estuvo anoche con Aimar en Hora 25. Que en estos momentos es el que nos está dando luz y es el que tenemos esperanzas de saber dónde estaba el presidente de la Generalitat el día 29 de octubre, porque todavía hoy no lo sabemos. Sabemos dónde no estaba, que era protegiendo a los valencianos y a las valencianas, pero no sabemos dónde estaba. Será una ONG la que elabore el censo de las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de Barajas, según acordaron el presidente de AENA y el alcalde de Madrid, en lo que parece un primer paso para solucionar la situación en el primer aeropuerto del país. Lidia Payón. Del censo, algo que reclamaba el Ayuntamiento de Madrid desde el principio, se va a encargar una entidad social seleccionada por AENA, que también va a financiar este estudio para identificar a las personas que llevan meses durmiendo en Barajas. Maurici Lucena es el presidente. Clasificación individualizada de las personas que pernoctan en el aeropuerto de Madrid, y además AENA ha dicho muy claramente que ofrece sinceramente a colaborar en la financiación. Es un medio para un fin. El alcalde de la capital se ha comprometido a seguir monitorizando a estas personas y ha recordado que solo 14 de ellas han accedido a acudir a los recursos municipales. Vamos a seguir trabajando para generar una relación de confianza que permita que los podamos atraer a esos recursos y, por supuesto, la garantía de que el Ayuntamiento de Madrid está en condiciones de ofrecer plazas a todas aquellas personas que lo puedan necesitar. AENA ha confirmado que, de momento, los controles de acceso al aeropuerto se van a mantener activos. Pilar Alegría ha negado en el Senado haber estado o haber sabido nada sobre una supuesta fiesta de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel. Lo que hizo también en su comparecencia ayer en la Cámara Alta fue citar los insultos que ha recibido en redes sociales precisamente por este asunto. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP, con su mayoría absoluta, ha utilizado la comisión en el Senado para sembrar la duda. Preguntaba la senadora del PP, Alegría, si aquella noche en el Parador se cruzó con más huéspedes. Yo no soy capaz de distinguir a una mujer que ejerce la prostitución. Yo no, usted supongo que tampoco. En fin, señora Díbar, ¿usted sí? En absoluto. Bien, pues... Pero vamos, es que yo creo que las preguntas también tienen que tener un poquito no, verá, Pilar Alegría ha negado esa supuesta fiesta con prostitutas una y otra vez. Jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta. Nunca vio, ni escuchó, ni supo nada de aquello. Sí. Si alguno tiene pruebas que demuestren que yo sabía y callé, les ruego que cojan esas pruebas y las lleven a dependencias judiciales. Ha recordado Alegría además la avalancha de mensajes que ha recibido desde que se publicó la noticia. Menuda hija de puta, tú lo sabías.
espero que acabes en el infierno. Se está practicando, asegura, un matonismo con información falsa. La crítica política, dice, es justa, pero no el señalamiento ni las infamias. Tras el boom de los 2 últimos años, los españoles han perdido interés por las letras del Tesoro. Con la bajada de los tipos de interés a la que hemos asistido en los últimos meses, otros productos privados se han ido volviendo más atractivos que las letras. Y la inversión de esta manera en deuda pública está en los niveles más bajos desde 2023. Jordi Fàbrega. La inversión de las familias en letras del Tesoro se ha reducido más de un 10% desde el pasado verano, coincidiendo con la bajada de los intereses que se ofrecen en las subastas del Tesoro, que ya están por debajo o alrededor del 2%. Según el Banco de España, en marzo el volumen total invertido por los hogares españoles superaba por poco los 23.600 millones de euros. Esos son 1.700 millones menos que en diciembre y casi 4.000 millones menos que el pasado verano. A las familias ya les sale igual de rentable invertir en letras que mantener su dinero en depósitos bancarios, y lo mismo ocurre con las empresas, que también han recortado, en este caso casi un 20%, el dinero que tienen invertido en las letras. El hueco que dejan las familias y las empresas lo están volviendo a ocupar las instituciones financieras, que han duplicado su exposición a letras en los últimos meses. Y en la agenda de este viernes, agenda cultural en este caso, el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 dará a conocer hoy al ganador de este galardón, al que optan 49 candidaturas de 19 nacionalidades distintas. El premio que el año pasado recayó en el cantautor, compositor y poeta catalán Joan Manuel Serrat. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.